Dios te bendiga, mi amado hermano. Es una bendición poderte saludar nuevamente aquí en nuestro programa El Apóstol Responde. Hoy queremos bendecirlos con este programa que sé que va a ser de mucha bendición y también la respuesta que daremos a una pregunta de uno de nuestros televidentes. Y en esta ocasión nos pregunta un televidente y me dice: apóstol, ¿existen actualmente profetas? ¿Es bíblico de que en estos tiempos hayan profetas? Ok, vamos a responder a este televidente su inquietud de que si existen profetas, si es bíblico que hoy hayan profetas en estos tiempos. Y yo quiero que leamos un verso de la Biblia que está causando mucha confusión por su mala interpretación. Y es lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo número 11, el versículo número 13. Dice Mateo 11:13, con la bendición del Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Quiero leerlo una vez más. El verso 13 de Mateo capítulo 11 dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Vamos a leerlo también en Lucas capítulo 16, versículo número 16. Vamos a ver cómo en otro evangelio lo habla. Y vamos a dar respuesta a esta pregunta de este televidente. El verso 16 de Lucas capítulo 16 dice: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Yo quiero que analicemos muy bien lo que dicen ambos evangelios. La ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas eran hasta Juan. Hay personas que dicen que Juan fue el último profeta. El último profeta. Y ahí es donde está la mala interpretación. Si usted lee el versículo 16, dice o comienza diciendo: la ley y los profetas eran hasta Juan. Cuando Juan profetizó, Juan el Bautista no era parte del tiempo de la gracia. Juan no hacía parte del tiempo de la gracia. Juan todavía era parte, o su ministerio como profeta era parte del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Es por eso que el versículo 16 dice: la ley y los profetas. Son los profetas de Moisés hasta Juan el Bautista. O sea, que desde Moisés hasta Juan el Bautista, desde Moisés hasta Juan el Bautista, esos profetas terminaron hasta Juan el Bautista, desde Moisés hasta Juan el Bautista. Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento, el último profeta de la ley, porque de ahí en adelante Jesús iba a establecer a sus profetas. Escúcheme bien, el Padre tenía sus profetas, Jesús estableció a sus profetas. Ahora dice en Efesios capítulo 4, que en una oportunidad estuvimos hablando acerca de él. Vamos a retomarlo nuevamente. El capítulo 4, versículo 11 y versículo 12 dice la palabra: y él mismo, estamos hablando aquí de Jesús ahora, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, ahí vemos claramente que en el ministerio de Jesús, en el gobierno de Jesús, Jesús establece a unos como profetas también. O sea, que después de Juan, Jesús establece un nuevo llamamiento a profetas.
Algunos dicen, es que Juan fue el último profeta y en estos tiempos ya no hay profetas, no creo en los profetas de este tiempo. Pues para su información, Jesús estableció profetas en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Ahora, si miramos detenidamente la palabra, porque algunos pueden todavía agarrarse de ahí y decir, no, eso eran los profetas de Jesús, los profetas de Jesús. Vamos a mirar a la luz de la palabra que aún después que Jesús muere, resucita y es llevado al cielo, aparece más adelante un personaje llamado Saulo de Tarso, que después se convierte en apóstol. En esa misma historia, escúcheme, ya no existía Juan el Bautista, no existía. Jesús había ascendido a los cielos y aparece unos personajes en el libro de los Hechos, el capítulo número 15, versículo 32. Leámoslo, por favor, para que usted se dé cuenta que Juan no fue el último profeta y que los ministerios proféticos no se acabaron cuando Jesús ascendió a los cielos. No se acabaron. Óyeme bien, dice Hechos capítulo 15, versículo 32, dice la palabra del Señor, dice, y Judas, oiga, este no es Judas el que negó a Jesús, este es otro Judas, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, ojo aquí, esto está en el capítulo 15. Ya se había convertido Saulo de Tarso, apóstol, había pasado mucho tiempo. Juan el Bautista había muerto, Jesús había muerto, había resucitado. Y ahora aparecen dos personas, Judas y Silas. ¿Quién es ese Silas? El que estuvo preso con Pablo, o más bien, el que en el capítulo 16, después de este capítulo, va a estar en una cárcel con Pablo, presos por haberle sacado un espíritu de adivinación a una mujer, a una divina. El dueño, el amo de esa mujer los mete preso, los manda a meter preso porque él dice que vinieron a alborotar la ciudad. Ok, los meten preso. ¿Quién estaba en la cárcel con Pablo? Estaba Silas, lo dice el capítulo 16. Pero dice aquí en el capítulo 15 del libro de los Hechos, verso 32, que Judas y Silas también eran profetas. O sea, que ahora estamos viendo que después de Juan el Bautista aparecen dos profetas más. Eso significa que el ministerio de los profetas, aún después que Jesús asciende a los cielos y que Juan muere, aparecen más profetas. Estos son los profetas, bendito sea el Señor, de los cuales muchos profetas hasta hoy se han multiplicado y se han levantado. Bendito sea el Señor. Ahora, imagínense usted, Silas, según este versículo, era profeta. Estaba en la cárcel con el apóstol Pablo. Y es por eso que cada vez que estos dos ministerios se juntan, estos dos ministerios se unen, siempre van a provocar una manifestación sobrenatural en la tierra. Pablo y Silas, un apóstol y un profeta, presos en una cárcel, empiezan a cantar himnos, empiezan a orar. Los presos escuchan, las cárceles, empieza un terremoto, se abren las puertas de las cárceles, se rompen las cadenas, la gente pide luz y se convierte a Jesús. Por mucho tiempo se ha estado negando el ministerio del profeta. Y es por eso que la iglesia está escaseando en lo sobrenatural. Escúcheme, el ministerio del profeta está vigente. ¿Hasta cuándo, apóstol? Vamos a leer entonces lo que dice Efesios, para que podamos mirar el por qué el ministerio del profeta debe estar vigente, debe estar en pie en toda la iglesia de Jesús. Dice el versículo 11 del capítulo 4 de Efesios que leímos ahora. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. ¿Por qué y para qué? Verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
¿Hasta cuándo el ministerio del profeta estará vigente o estará de pie? Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, que el ministerio del profeta, al igual que los otros 4 ministerios, apóstol, evangelista, pastor y maestro, estarán vigentes hasta que Cristo venga por la iglesia. Hasta que la iglesia, mientras la iglesia esté en la tierra, se van a necesitar los 5 ministerios, entre ellos apóstol y profeta, que mucha gente los niega y que no los quieren aceptar hoy. En otro programa, porque ya me hicieron la pregunta, igualmente sobre el ministerio del apóstol. Pero en este programa el apóstol responde. Estamos dando respuesta a esa inquietud. ¿Hay profetas hoy en día? ¿Existe en la Biblia el ministerio del profeta para este tiempo? Claro que sí, y tenemos la evidencia. Ahora, nuevamente aclaro para los que llegaron tarde al programa. Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Juan. Por eso el texto donde leímos en Lucas 16:16, donde dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan. Y eso es verídico. La ley y los profetas del Antiguo Testamento llegaron hasta Juan. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. La ley y los profetas, pero los profetas de la ley, los profetas del Antiguo Testamento, porque después que Juan muere, Jesús establece, aleluya, los 5 ministerios para la iglesia: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Ahora, ¿para qué son estos 5 ministerios? Dice, para edificación de la iglesia, para darle madurez a la iglesia. O sea, que mientras la iglesia esté en la tierra, va a necesitar los 5 ministerios, aleluya, donde también está el apóstol y el profeta. Vuelvo y repito, Juan el Bautista había muerto, Jesús había muerto, había resucitado y subió a los cielos a prepararnos morada. Pero Jesús estableció de que 5 ministerios iban a edificar a la iglesia, a formar a los santos. Ahora, estos 5 ministerios no pueden desaparecer, ninguno de ellos, mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Estos ministerios perderán su vigencia, estos ministerios se desactivarán. Todos 5, cuando Jesús rapte a la iglesia, porque allá en el cielo no los necesitaremos. Tendremos al Señor Dios Todopoderoso con nosotros por siempre. Pero mientras la iglesia esté en la tierra, vamos a necesitar desde el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. La iglesia ha mutilado al apóstol y al profeta. Los han mutilado, los han quitado. Es como si usted se quita 2 dedos de la mano. Le voy a preguntar, ¿su mano seguirá igual después de quitarle 2 dedos? No. Por más que usted diga, no, yo puedo defenderme con estos 3 dedos. No. ¿Por qué la iglesia actualmente está cojeando? ¿Por qué la iglesia actualmente está caminando sin ser formada como debe ser? Porque la iglesia no ha querido reconocer a los profetas ni a los apóstoles. En este caso, el tema son los profetas. Y la Biblia dice que un pueblo sin profecía es un pueblo que se va a desenfrenar, un pueblo que no va a tener control, dirección, porque ese es el trabajo del profeta. Necesitamos profetas que hoy anuncien la palabra del Señor, las verdades, el mensaje de Dios, los profetas. La Biblia dice que el Señor no le dirá nada a su pueblo si primero no se lo revela a sus siervos, los profetas. Entonces, a la pregunta, ¿hay profetas actualmente? Bíblicamente
podemos encontrar de que el ministerio del profeta ha trascendido, ha llegado a nuestros tiempos. Claro que sí. Y tenemos total evidencia bíblica de eso. Ahora, tenemos que buscar la manera, bendito sea el nombre del Señor, de que la gente se abra a esto. Porque necesitamos a los profetas del Señor en estos tiempos. Alabado sea el nombre del Señor. Y no seguir interpretando de manera errónea ese pasaje donde Juan es el último de los profetas. Sí, es el último de los profetas, pero del Antiguo Testamento, de Moisés hasta Juan. Acabaron los profetas de la ley y comenzaron los profetas de la gracia. Alabado sea el Señor. Es por eso que Jesús lo establece en Efesios 4, 11 y 12. Los 5 ministerios, entre ellos profeta y apóstol. Así que espero que esta respuesta haya quitado toda duda, toda confusión acerca de que si hay profetas hoy. Sí, los hay, y debieran haber más profetas, hombres y mujeres de Dios, que se dejen usar por el Señor. Así que, mis amados hermanos y amigos, aquí en El Apóstol Responde, queremos ayudarte. Si tienes preguntas, mira, puedes dejarnos tu comentario, puedes escribirnos a los teléfonos que vas a escuchar dentro de unos segundos, WhatsApp, nuestro Facebook, puedes llamarnos, hacernos tu inquietud, tu pregunta aquí en El Apóstol Responde. Le estaremos dando respuesta lo más pronto posible. Así que Dios te bendiga. Te habló el apóstol Pablo Martínez. Muchas bendiciones y hasta otro programa más de El Apóstol Responde. Bendiciones.